Desde lo alto de un edificio, desde lo alto de un edificio, desde lo alto de un edificio, de 80 metros de altura, de 80 metros de altura, de 80 metros de altura, se lanza horizontalmente una esfera. Se lanza una esfera con una velocidad inicial de 60 metros por segundo. ¿Sí? Calcule, inciso A, calcule, inciso A, ¿qué tiempo tarda la esfera en tocar la calle? En la calle, ¿sí? El tiempo que tarda en caer en la calle. Bueno, primero, dentro de las ecuaciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Acá primero tenemos que tener los valores. Primero, sabemos, como es un lanzamiento horizontal, prácticamente nosotros aquí vamos a hacer alusión a qué es lo que está sucediendo. Acá tenemos nosotros nuestro edificio, ¿sí? Y dice que se lanza horizontalmente, nosotros aquí vamos a tener nuestro edificio en esta parte de acá. Acá tenemos nuestro edificio. Bueno, tenemos nuestro edificio en esta parte de acá. Se dice que la esfera fue lanzada horizontalmente, ¿verdad? En esta parte de acá. La esfera fue lanzada de manera horizontal. Y queremos descifrar cuánto... Primero, este fue el movimiento que se generó, ¿verdad? Este fue el movimiento que se generó en esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que conocer, tenemos una altura acá, que tenemos el valor de Y, que es la altura, que es igual a 80 metros, ¿verdad? Conocemos los valores también de la gravedad que se está impulsando, que siempre va a ser de 9.8 metros por segundo cuadrado, 9.8. Tenemos la altura, que es igual a Y. Este es el valor de X, que no lo conocemos, ¿verdad? Ese valor de X no lo conocemos. Tenemos la velocidad inicial, que la velocidad inicial es en X, ¿verdad? Velocidad inicial en X, cuando se comenzó el movimiento, que fue 60 metros por segundo, la velocidad inicial. Y, ¿verdad? La velocidad siempre acá en el lanzamiento horizontal, siempre vamos a tener el valor de velocidad inicial en Y, siempre va a ser 0, porque el movimiento lo empezamos en el X, en un plano horizontal. Si nosotros iniciamos este movimiento en un plano horizontal, si nosotros colocamos este movimiento en un plano horizontal, pues bueno, no va a ser tan difícil, ¿verdad? Entonces tenemos acá hacia dónde va el objeto, ¿verdad? Hacia dónde va colocado. Entonces vamos a poder determinar estos patrones que nosotros tenemos. Bueno, vamos a buscar entonces cuáles son. Primero necesitamos encontrar el tiempo en que se tarda en caer en la calle. Bueno, para calcular el tiempo nosotros tenemos diferentes para calcular el tiempo nosotros tenemos diferentes ecuaciones, pero con estas ecuaciones que yo tengo yo voy a poder determinar. Hay una ecuación y la ecuación del tiempo que nosotros siempre vamos a utilizar va a ser que tiempo es igual, tiempo va a ser igual, tiempo que es el valor que nosotros vamos a estar utilizando, tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces el valor de Y partido la gravedad.
esta ecuación del tiempo siempre va a ser muy importante en el lanzamiento horizontal. Bueno, tenemos dos movimientos. Este es un movimiento que tenemos dos movimientos, ¿verdad? Dos movimientos, uno en X y uno en Y. Eso es el lanzamiento horizontal. Tenemos dos movimientos, uno en X, uno en Y. En X es MRU, en Y es MRV. Bueno, entonces vengo yo, sustituyo valores. Tiempo es igual raíz cuadrada de 2 veces la altura, me están diciendo que es igual a 80 metros, dividido el valor de la gravedad. La gravedad que siempre vamos a estar utilizando, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, sustituyo los valores. Tiempo va a ser igual raíz cuadrada de 160 partido 9.8. Y esta raíz, pues bueno, prácticamente yo la voy a resolver. 160 dividido 9.8 me da 16.32. A ese valor que me dio en esa raíz, lo que voy a hacer es sacarle su raíz cuadrada. Raíz cuadrada, el resultado es de 4.04 segundos. El tiempo, entonces, en el que se tardó es igual a 4.04 segundos. ¿Perdón? Acá ya resolvimos el inciso A que nosotros tenemos. Esta ecuación del tiempo es la ecuación que más vamos a estar utilizando en cada uno de los problemas que nosotros vamos a poder determinar, ¿verdad? Entonces, eso va a ser algunas de las ecuaciones que nosotros vamos a poder determinar en esta parte. Ahí está bien. ¿Sí? Recordemos, acá tenemos el edificio. Bueno, yo no soy bueno dibujando, ¿verdad? ¿Sí? No soy bueno, soy tan buen dibujante, pero somos tan malos. Tenemos el edificio, hacia dónde cayó, ¿verdad? Y el patrón de X que se nos está indicando en esta parte. Bueno, este es el inciso A, ¿verdad? El inciso A es el tiempo que nosotros nos vamos a tardar en caer en la calle, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el tiempo que nosotros vamos a tener en la calle en esta parte de acá? Inciso A. Vamos con el inciso B. Voy a borrar aquí. Voy a borrar acá el inciso B. Este es el tiempo. ¿Cómo calculamos acá el tiempo? Vamos con el inciso B. Inciso B. Voy a borrar esto. Dice calle. Inciso B. La distancia. La distancia desde el pie del edificio hasta donde cae la esfera. La distancia desde el pie del edificio hasta donde cae la esfera. Bueno, aquí tenemos otro punto de vista nosotros. Acá, entonces queremos encontrar el valor de X, ¿sí? El valor de X, la distancia horizontal, ¿verdad? Desde el pie del edificio, aquí, hasta donde va a caer la esfera. Entonces nosotros queremos ver desde donde cayó, porque la esfera cayó así, ¿verdad? Se dejó caer sobre un plano horizontal y se cayó. Bueno, entonces nosotros queremos identificar cuál es el plano que nosotros tenemos acá, el valor de X. Bueno, voy a borrar esto. Y vamos a poder identificar el valor de X en esta parte de acá. Para poder calcular el valor de X, yo se los coloqué la vez pasada. X, el plano horizontal, X va a ser la multiplicación de la velocidad inicial de X por el tiempo. La velocidad inicial de X es igual a 60 metros por segundo, entonces el plano horizontal, desde donde comenzó hasta donde terminó, va a ser igual a 60 metros por segundo por el tiempo que nosotros lo vimos
es igual a 4.04 segundos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, 60 multiplicado por 4.04 segundos nos va a dar que X va a ser igual a 242.4 metros. Para calcular el plano horizontal, o para cuando nos dicen que tenemos que calcular el plano desde el pie hacia el otro, es el plano horizontal, ¿verdad? Es el plano de X que nosotros tenemos. Recordémonos que esto es un problema, ¿verdad? En dos movimientos, ¿verdad? En dos aspectos, en el movimiento horizontal y movimiento vertical, ¿sí? Movimiento horizontal, movimiento vertical. Siempre nosotros teniendo en cuenta estos elementos que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Ahí calculamos entonces la distancia desde el pie del edificio hasta donde cae la esfera, el inciso B que nosotros tenemos. ¿Sí pudimos ver qué fue lo que hice ahí? ¿Sí? ¿Sí pudimos ver todos? ¿Todos vamos bien ahí? ¿Todos vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Va, muy bien. Vamos pues. Ahí tenemos la distancia desde el pie del edificio hasta donde cae la esfera. Vamos a ver entonces inciso C. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto de acá. Y vamos a colocar el inciso C. Vamos a ver si nos da tiempo para revisar. Inciso C. La velocidad sobre el eje Y. Va, veamos. La velocidad sobre el eje Y. Ese es el otro punto que nosotros queremos observar. Inciso C, la velocidad sobre el eje Y. Y veamos, algo muy importante. Como en el eje X, la velocidad sobre X es igual a la velocidad inicial sobre X, ¿verdad? Entonces, queremos identificar que la velocidad de X, bueno, va a ser igual, entonces velocidad de X es igual entonces a 60 metros por segundo. ¿Sí? Ahí tenemos ya la componente en la velocidad de X, ¿verdad? Que es de 60 metros por segundo. Pero la velocidad sobre el eje Y, BY, va a ser un cálculo de una velocidad normal. ¿Sí? Entonces venimos nosotros, BY, vamos a multiplicar entonces el valor de la gravedad por el tiempo. Entonces BY va a ser igual la velocidad que se mantiene sobre el eje Y. La velocidad que se mantiene sobre el eje X es igual a la velocidad inicial de X, ¿verdad? Entonces aquí es igual. Entonces acá solo multiplicamos 9.8 metros por segundo cuadrado multiplicado por el tiempo, que es 4.04 segundos. Multiplicamos. Y ahí nos va a dar 39.59 en estos valores que nosotros tenemos esa parte de acá. Bueno, quiere decir que la velocidad en Y, 39.59 metros por segundo. ¿Verdad? Y ahí tenemos los dos patrones, ¿verdad? La velocidad en X y la velocidad en Y. ¿Sí? Simplemente acá vamos a encontrar la velocidad en Y igual a la multiplicación de la gravedad por el tiempo. Muy bien, vamos a empezar a resolver entonces algunos de los problemas que ustedes tienen ahí, especialmente el problema número 1 de la tarea que nosotros tenemos. Vamos a empezar a resolverlo. Vamos a comenzar a resolver cada uno de estos problemas que nosotros tenemos acá. Si hubiera alguna duda, ustedes me comentan, ¿verdad? Vamos a ver en esta parte de acá cuáles son algunos de los problemas que nosotros vamos a poder identificar. Me avisan cuando ya pueda borrar esto, por favor. Sí captamos qué fue lo que hice aquí, ¿verdad? ¿Sí? 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 ¿Todos vieron qué fue lo que hice ahí? ¿Sí? Muy bien. Me avisan cuando ya puedo borrar, por favor. ¿Ya puedo borrar?
¿Ya? ¿Ya puedo borrar? ¿Sí? Bueno, vamos pues. Vamos a empezar a resolver entonces algunos ejemplos, los ejercicios, el ejercicio número 1 de su tarea. Bueno, vamos a buscar acá su tarea, el ejercicio número 1 de la tarea y se las voy a mostrar acá qué es lo que me dice. Vean, pues, vean, aquí tengo un pequeño problema porque hay un ejercicio donde dice una pelota. Ese ejercicio de la pelota no lo vamos a, bueno, que ahí prácticamente, pues es descripción, ¿verdad? No, ese ejercicio no lo vamos a resolver, ¿oyeron? El ejercicio que dice el de la pelota, ahorita se los voy a mostrar. Este ejercicio que tenemos acá, aquí está. Aquí tenemos, ¿verdad? Este ejercicio que dice acá de la pelotita, este no lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque prácticamente a mí se me fue. El que tenemos que hacer es el del avión, ¿sí? El de la pelota no lo vamos a hacer. Porque ese no van con ustedes. Bueno. Vamos a resolver entonces este ejemplo que nosotros tenemos acá. El segundo ejemplo que vamos a ver hoy, que nos dice. Bueno, veamos qué es lo que nos dice. Un avión, dice, un avión vuela horizontalmente 1200 metros de altura. Bueno, tenemos entonces el valor de Y. El componente en Y, que siempre va a ser la altura, 1200 metros. Bueno, ahí tenemos el componente en Y, que es de 1200 metros, con una velocidad de 500 kilómetros por hora. Velocidad inicial en X, 500 kilómetros por hora. Después eso pues probablemente lo vayamos a pasar, ¿verdad? A metros por segundo. Bueno, tenemos ahí 500 metros por hora. Y deja caer un paquete. Bueno, nos piden el inciso A. Primero, inciso A, dice el tiempo que le cuesta llegar al suelo el paquete. Bueno, vamos a ver, entonces primero también conocemos que la gravedad aquí va a ser igual a 9.8 metros por segundo cuadrado. Y que también la velocidad en Y es igual a 0. Siempre la velocidad en Y va a ser igual a 0. Y la velocidad inicial que nosotros tenemos, pues bueno, va a ser en el punto X, ¿verdad? Velocidad inicial en X. Bueno, esta velocidad la puedo trasladar a metros por segundo, que va a ser igual a 500 multiplicado por 1000, dividido 3600, 138.88 metros por segundo. Entonces vengo yo, primero me dicen el tiempo en que tarda en caer. Bueno, ya sabemos que para calcular el tiempo es igual a 2 veces raíz de 2y partido la gravedad. Bueno, entonces aquí nosotros conocemos el tiempo, entonces vengo yo y digo raíz cuadrada de 2 veces la altura, que es igual a 1200 metros, dividido el valor de la gravedad, que es igual a 9.8. 9.8 metros por segundo al cuadrado. Bueno, entonces tenemos acá el ejercicio 2 que nosotros tenemos. Multiplicamos 2 por 1200 dividido 9.8. Eso me da 244, aquí lo vemos, ¿verdad? 244.89, lo podemos ver ahí. Dividido 9.8, le saco raíz 2 por 1200 dividido 9.8, le saco raíz cuadrada y me va a dar el valor de 15.64. Quiere decir que el tiempo en que se va a tardar 15.64 segundos. ¿Sí? Ahí tenemos. Se los voy a colocar más abajito para que así vamos a resolver los otros ejercicios. Muy bien, nos dimos cuenta de eso, ¿verdad? ¿Sí? Inciso B. En el inciso B me dice que tengo que calcular qué distancia antes de llegar al suelo tiene que soltar la carga del avión para que llegue al punto correcto. Bueno, entonces la distancia en la que se va a soltar, ¿verdad? La distancia en la que se va a soltar, ¿verdad? El avión
Y aquí podemos ver en la gráfica, ¿verdad? La distancia en la que se va a soltar el paquete, ¿verdad? Entonces, ¿qué distancia antes de llegar al suelo tiene que soltar la carga el avión para que llegue al punto correcto? Bueno, entonces, acá nosotros empezamos a ver, dentro de las ecuaciones que nosotros vimos, está otra de posición. Como es una posición en Y, lo que nosotros tenemos que identificar, ¿verdad? ¿Cuál es la distancia, ¿verdad? Antes de llegar al suelo. Quiere decir que nosotros, por obvias razones, vamos a utilizar estas variables, ¿verdad? ¿Qué distancia antes de llegar al suelo tiene que soltar la carga del avión, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la distancia que nosotros, a qué distancia del suelo, ¿verdad? Nosotros vamos a poder identificar esta parte de acá. Bueno, ¿qué distancia antes de llegar al suelo? ¿Verdad? Antes de llegar al suelo, entonces vamos a utilizar esta variable. ¿Qué distancia vamos a utilizar esta variable para calcular el valor acá en Y? Utilizamos entonces nosotros a la distancia antes de llegar al suelo, ¿verdad? ¿A qué distancia antes de llegar al suelo debe ser soltado, ¿verdad? O debe soltarse este objeto. Bueno, entonces venimos nosotros y utilizamos esta ecuación. Y es igual a velocidad inicial en Y por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado dividido 2. Vamos a calcular entonces el patrón acá con estos valores que nosotros tenemos. Obviamente tenemos velocidad en Y, que es igual a 0, multiplicado por tiempo, pues esto se anula, ¿verdad? Entonces venimos nosotros. El patrón de la altura se va a conocer con el valor de la gravedad, que es igual a 9.8 metros por segundo cuadrado, ¿verdad? Vamos a ver en esta parte de acá, ¿verdad? Primero vamos a conocer la parte de arriba. Entonces prácticamente vamos a ver esta parte de acá, 9.8 multiplicado por 15.64 segundos al cuadrado. Dividido 2, ¿verdad? Vamos a hacer esta operación. 15.64, que es el tiempo que nosotros tenemos acá, lo vamos a elevar al cuadrado, ¿verdad? Y lo vamos a multiplicar con 9.8, 9.8 multiplicado por 15.64, que va a estar elevado al cuadrado. Lo voy a dividir en 2 y me va a dar que va a ser soltado a una altura de 1134.98 metros. A esa altura va a ser soltado el objeto, ¿verdad? ¿Sí? A esa altura se va a soltar el objeto, ¿verdad? Para llegar al suelo. A esa altura, ¿verdad? Vamos a estar, se suelta el objeto, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces acá nosotros tenemos la altura con la que va a ser soltado el objeto en el inciso B que nosotros tenemos. Acá tenemos el inciso A y el inciso B. A su vez, si nosotros queremos calcular la distancia en esa parte de ahí, sabemos que X es igual al valor de velocidad en X partido del tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Al valor de la velocidad inicial en X. No. Velocidad inicial en X. Perdón. Velocidad inicial en X por el tiempo. Para calcular la distancia hasta donde llegó el objeto al momento de ser soltado, ¿verdad? Todo el valor de X. ¿Sí? Muy bien. Tenemos ese valor de ahí. Tendríamos ese valor ahí con el inciso B. El inciso C, voy a borrar esto de acá. Con el inciso C que nosotros tenemos, en el inciso C a nosotros nos piden, si nosotros vamos ahí, calcular la velocidad del paquete en el momento de llegar al suelo. Bueno, al momento, como me está diciendo el paquete, en el momento de llegar al suelo, nosotros tenemos acá que tenemos que calcular la velocidad final. Este es el movimiento, nosotros lo tenemos ahí. Este es el avión, ¿verdad? Que nosotros tenemos en esta parte de acá. Entonces, acá tenemos el avión y al momento de caer el paquete, ¿cuál va a ser? Si nosotros tenemos la altura de 1200 metros, la velocidad inicial que teníamos acá es igual
a 138.88 metros por segundo, nos piden calcular la velocidad final en Y, ¿verdad? ¿Cuánto es la velocidad final en Y? ¿Hacia dónde? ¿Con qué valor? Con los valores que yo ya tengo. ¿Cuál va a ser la velocidad final en Y? Con los patrones que nosotros vamos a poder determinar. Bueno, la velocidad final en Y entonces de este objeto o del paquete que nosotros vamos a poder obtener, se dice que velocidad final en Y, utilizamos esta ecuación. Velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Esta ecuación vamos a utilizar nosotros. Como yo conozco que la velocidad inicial en Y es igual a 0, entonces voy a decir que velocidad inicial en Y, 0, que aquí lo tenemos arriba, más 9.8 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo, que es igual a 15.64 segundos. Bueno, entonces la velocidad final en Y va a ser igual a la multiplicación de esos dos patrones, ¿verdad? Con el tiempo y la velocidad que nosotros tenemos, va a ser igual a 145.13 metros por segundo. ¿Ya? ¿Nos dimos cuenta de eso ahí? Acá tenemos este patrón de la velocidad final en Y, que va a ser igual a la velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo, la velocidad inicial en Y 0, y la gravedad y el tiempo en el que se va a tardar todo el movimiento que nosotros tenemos. Y ahí tendríamos la primera expresión o la primer problema, la resolución del primer problema que nosotros tenemos. Este primer problema es muy parecido al problema, ya les estaré diciendo, al problema 7, ¿verdad? Entonces, este problema es muy parecido ahí al problema 7 que nosotros vamos a poder identificar en esa parte de ahí, ¿verdad? Entonces vamos a poder determinar esos puntos de acceso que nosotros vamos a poder utilizar. Bueno. Sí, buen día. Sí. Ah, qué tal. Y fíjese que no voy a poder asistir. Perdón. Sí, yo les voy a estar diciendo, bueno, ahí les voy a estar escribiendo para que otro día voy a tener libre. Gracias. Bueno, entonces aquí tendríamos estos puntos, ¿verdad? Les voy a enviar, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a poder resolver, por ejemplo, el problema, en este caso, cómo vamos a poder resolver el problema que nosotros vamos a tener ahí más adelante, que son el problema 2 y el problema 3. ¿Oyeron? En el problema 2 tenemos que calcular la velocidad en X, ¿verdad? Y para calcular la velocidad en X, bueno, se los voy a colocar acá. Vamos a borrar esto. En el problema 2 en X se los voy a estar diciendo. El problema 2 que nosotros tenemos, ustedes van a tener que calcular, ¿verdad? La velocidad, ¿verdad? Si nosotros tenemos, primero calculamos el tiempo. El tiempo lo vamos a calcular con 2 por 100 dividido la velocidad 9.8. El resultado que les va a dar del tiempo acá va a ser 4.51 segundos. Eso lo voy a utilizar. Primero calculamos el tiempo por los valores que nos están dando ahí, porque nos están diciendo la velocidad con la que inicia el movimiento. Entonces, de la ecuación X es igual a velocidad en X por tiempo, yo voy a despejar velocidad inicial, ¿sí? Entonces vengo y digo velocidad inicial en X es igual a X partido tiempo. Y aquí es donde yo tengo ya la velocidad 80 partido el tiempo, que es 4.51. Y aquí encuentro yo la velocidad inicial en X. Ese es el problema 2 que ustedes tienen en la tarea, ¿verdad? Ya para ir finalizando, ¿verdad? En el problema 3 que nosotros tenemos, nos piden calcular el valor de Y, ¿verdad? Una posición en Y que nosotros tenemos en el valor de 3. Primero vamos a calcular el tiempo, otra vez, raíz de 2 por 15 dividido 9.8. Primero calculamos el tiempo y después calculamos la posición que nos está brindando ahí, que es
velocidad inicial en y por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado dividido 2. Este valor se anula y solo vamos a utilizar los valores. Este es en el problema 3 que nosotros tenemos. De ahí los problemas, los demás problemas no están tan difíciles, ¿no? Si tienen alguna problemática, yo les voy a estar enviando ahí, ¿verdad?, algunos tips para poder resolver todo este tipo de situaciones y ahí vamos a estar presentes, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta ahí porque ya nos pasamos de tiempo. Agradecido con cada uno de ustedes, ¿verdad? Vamos a, si tienen alguna dificultad, algún problema, me comentan. Nos vemos, que tengan un bonito día. Bendiciones.